Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Gracias por hacernos el honor de recibirnos en sus hogares como lo hacen todos los días. Ya segundo día del mes de diciembre. Pero bueno, ya va pasando el año. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches a ti, a todo México, desde Cuernavaca, desde donde buscamos a quien resulta responsable y a nuestra invitada en esta ocasión. Así es, bueno, tenemos aquí a Esmeralda Casales, una denuncia ciudadana de Puebla, que de hecho tuvimos la semana pasada, fue cuando tuvimos contacto vía telefónica. Sí. Así es. Hable fuerte, sin miedo, no se preocupe. Fíjense que esto es, de veras, auditorio, he visto aberraciones jurídicas, digo porque lamentablemente se dan, pero el que un juez no se encuentre titulado y aparte dice, fíjate, voy a leerlo, por lo que hace al segundo de los hechos narrados en la queja, en el sentido de lo manifestado por los quejosos Joab y Alejandro, ambos de apellido Casales Santiago, de igual manera resulta una falacia grave en razón del suscrito. Con fecha 29 de julio de 1975, él manifiesta que obtuvo su título profesional. Uh-huh. ¿Si fue cierto o no fue cierto? Él terminó sus estudios en la Universidad de la UAP en el 1975, pero se tituló en el 2012. Bueno, él dice, con la constancia expedida por la entonces Universidad Autónoma de Puebla, dice, obtuvo su título de abogado, notario y actuario, como lo justifica con constancia expedida por la entonces Universidad Autónoma de Puebla, así como también el acta realizada por causa de mi examen profesional, por problema de mi apellido, así como de enfermedad del suscrito, 4 parálisis faciales y posteriores problemas graves de familia materna y paterna. En efecto, no obtuve mi cédula profesional por esos años, sino posteriormente la obtuve una vez realizados todos y cada uno de los trámites que para el caso requería, siendo el número de la misma consultable en el registro de profesiones y ponen el número de cédula. Pero entonces imagínate, no estaba titulado. Todas las actuaciones son nulas y hay un delito de usurpación de profesión. Carlos, ese es mi punto de vista muy personal. Claro. Dice, pero insisto, desde el mes de julio de 1975 soy abogado, notario y actuario. Título expedido, pero el hecho de tener el título expedido no tiene la licencia para ejercer como tal. De acuerdo a la Ley General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, al momento que usted saca su cédula profesional es cuando tiene usted la autorización legal para ejercer como abogado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, esto es una contestación que él da, ¿sí? Obviamente al secretario adjunto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a don Guillermo Morales Rodríguez, en base a la queja administrativa 174-2014. Entonces yo me pregunto, porque la ley del servicio público es muy clara, para ser juez es muy claro. Pero bueno, esto es un factor del caso. Sí, Carlos, es uno de los para mí es importante, no, claro. Para mí es importante, porque ahorita yo tuve ya unos minutos, tuve la oportunidad de platicar con ellos, en este caso con Esmeralda, y me fue platicando algunos de los detalles que vamos a ir platicando, sobre todo cómo se dio este hecho. Ellos están acusados de un homicidio, Carlos, que jurídicamente está acreditado que no lo cometieron. Lamentablemente el hecho de ir tapando errores, o yo no sé a quién estaban protegiendo en su momento, pero nos los van a platicar ahorita. Pero yo no, de veras, yo le hago un llamado a las autoridades, en este caso también al presidente del Tribunal Superior de Justicia en Puebla,
al gobernador Moreno Valle, porque no puede seguir permitiendo ese tipo de injusticias en su estado. Yo sé que lo que más hay en su estado es censura. Yo sé que lamentablemente la gente que habla, pues a veces no es escuchada, pero yo creo que es el momento de escuchar al ciudadano, porque el ciudadano es el que decide, y lo que busca la gente es hacer justicia, no de estar tapando las cosas y crear realmente galimatías jurídicas en toda la extensión de la palabra. Y digo, yo no puedo entender cómo una persona era juez sin tener la cédula profesional que marca la ley. O sea, no lo puedo entender. ¿Tú lo entiendes, Carlos? ¿No? Y esto es solamente una parte de este proceso tortuoso que ha vivido la familia de estos dos abogados acusados de un homicidio que no cometieron. Y de Joab y Alejandro Casales Santiago. Ellos ya llevan 4 años en prisión, Carlos. Sí, recordamos, y mucha gente que nos ve en todo el país recordará el tema, el caso, la descripción, el testimonio que nos dieron vía telefónica. Hoy están aquí, gracias por venir desde Puebla, y la escuchamos para que si nos quiere compartir desde el principio. ¿Cómo empezaron los hechos? Antes que nada, ¿cómo empezaron los hechos? Les agradecemos a ustedes por darnos el apoyo en su Háblenos un poquito más fuerte. Bueno, mis hermanos en el 29 de agosto del 2011, ellos se encontraban en el juzgado de Cali. Ellos son litigantes, dentro de su profesión está acreditada aquí en mis actuaciones, que ellos estaban en una diligencia en el juzgado. Ahí se encontraron desafortunadamente a lo que hoy es el occiso, Elías Cebada Canizo. Se dio una contienda ya de que ellos eran los abogados de la hoy viuda, su esposa de esta persona. Hay esa contienda, ellos piden ayuda al Ministerio Público. ¿Se dio una contienda, se dio una riña? Una riña. ¿Entre quiénes? Entre el occiso y de solo palabras. Solo palabras. Solo palabras. Y ¿cuál era el caso? ¿Cuál era el fondo que tenían sus hermanos? Mis hermanos llevaban en contra de él, asesorando a su esposa de él por violencia intrafamiliar. Y que nosotros traemos el expediente que ellos llevaban, cosa que desaparecieron al momento de dictar sentencia. Ellos pidieron ayuda al MP, Yuri López Arzate, y no se las prestó, a tal grado que a la hora que... ¿No tenemos el teléfono del abogado del Ministerio Público? Ya no está en funciones del poder. Ya no está en funciones. Lo destituyeron, quizás por esta situación. Nosotros estuvimos presentes cuando mi hermano declara y le dice... A ver, perdón, fue un pleito de palabras verbales. De palabras verbales, pero este abogado siempre los amenazaba de muerte, siempre les amenazaba con su familia, a tal grado que a su esposa, a sus hijos, les mencionaba que la mataba si lo dejaba. Yo traigo ese expediente porque lo hicieron perdedizo. ¿Este altercado fue en una oficina pública, en un juzgado? ¿A qué hora del día? Fue cerca de las 12:30. ¿Hubo testigos de la riña, las amenazas de la... Totalmente, desafortunadamente, ahí el señor juez, pues, no es nada Estaba más presente el juez. Y el MP. Sí, y sucedieron los hechos. Sí, Carlitos. Autoridades que tienen fe pública. Supuestamente. ¿No? Y que no hicieron nada en el momento que mis hermanos le pidieron la ayuda a ese MP. ¿Por qué le pidieron ayuda? Para tranquilizarlo, y levantar una constancia de hechos, y le dijo que no, a tal grado que cuando ellos declaran, él les dice: a ti, MP, te pedí ayuda por mi vida y no me la diste. Eso está aquí, no es mi dicho, sino es el dicho de las actuaciones que ahí se manifiestan. ¿A qué se dedicaba el occiso? Era también abogado. Que penalista, por cierto, no, criminalista, era litigante. Es el litigante y tampoco estaba titulado. Eso también está documentado. Sí, y de alguna forma los hechos suceden adentro de la agencia del Ministerio Público. Ningún tipo de servidor pudo detener la situación. Se lleva la lucha y el forcejeo con varias personas. Uno se queda dentro de la agencia del Ministerio Público, otro lo llegan a someter y lo sacan hacia afuera del portón. Ahí lo esperaban otros personajes, amigos de ellos, porque para esto los mismos amigos de él lo manifiestan, que les pidió ayuda. Él, siendo litigantes, ¿por qué no pidió ayuda a un juez, a un policía, si estaba en la instancia correspondiente? Dentro de esa lucha y forcejeo, la apuñalada que iba dirigida a mi hermano, se la dan a su propio amigo, Vivaldo Leiva Ponce, que nosotros lo hemos estado mencionando y dijimos, o mi hermano lo señala, y en lugar... ¿Esta persona qué hacía ahí? Lo ¿El llamó amigo del su occiso?
Pero amigo estaba del Oxiso. acompañando a la diligencia. No, amigo del o- Oxiso para sentir apoyo. Y nunca fue, él nunca fue demostrado a qué estaba. Él presentó unos papeles a donde supuestamente estaba a la hora de los No tenía hechos. ningún interés jurídico en el asunto. Según, ¿verdad? Según, pero eran muy amigos. Entonces, de alguna forma, nosotros mostramos en ese video que les hicimos a ustedes llegar, a donde sí aparece este ciudadano en el momento de los hechos. Y que de alguna forma... él Tenemos el menciona video, que no. producción, ahí está el video. ¿Quién grabó Porque este video? Es una persona, un comerciante, Sí. que vendía discos y nos hizo favor de darnos ese video. Sí. El Oxiso está ahí, los hechos sucedieron. ¿Está con vida todavía o ya Exacto. El señor, pero fallece inmediatamente la puñalada que recibió no? ¿De su propio amigo? de su propio ¿Cómo, amigo. cómo es que el amigo Vivaldo. está ahí con un arma punzocortante? Pidió ayuda. El Oxiso pidió ayuda a esos amigos. En Ok. lugar, ahí ¿Su está amigo el juez. casualmente traía una navaja o qué traía? ¿O qué era la punta? No, espérate, Carlos, todavía falta más, espérate. Entonces, mire, hacia donde está la patrulla más o menos Sí. está la agencia del Ministerio Público. Sí. Y justo a donde está el Oxiso, Ajá. ahí es a donde fallece. Ok. En los Estamos hablando de peritajes, 40. ¿Salieron para 60 continuar la metros. riña afuera de la agencia? adentro de la agencia del Ministerio Público se dieron los hechos. ¿Y cómo fallece afuera? Es lo que nuestras preguntas y los peritajes se presentaron en grafoscopía, en lo que fue ¿Cómo topografía. recorrió esa Grafoscopía, distancia? grafoscopía, ¿por qué? Ahorita vamos para allá. Ajá, ok. En grafoscopía, el único testigo, mire qué cantidad de personas se encuentran y Muchísimos. solo un testigo. Sí. Un solo testigo que es falso, el que señala a mis hermanos y que se presentó peritaje en grafoscopía y ahí se menciona que él no estuvo presente en el momento de los hechos y que él estaba haciendo un contrato de compraventa de un carro en otro lugar y él no estaba. Y aún así le dan el Lo peso. dan como válido al testimonio. Este video aparece, ¿sí? Y rompe una constancia que el juez en su momento para dictar auto de formal prisión del 1432 menciona que él estaba presente y que el Oxiso le dio tiempo a señalar a mis hermanos que ellos fueron los que hicieron la ejecución del acto. Y ahí está comprobado que no está ni el Ministerio Público, el que no está mis hermanos, ¿sí? Y tampoco el escribiente. Y ahí sí está el juez, ahí está el famoso Vivaldo, está su pasante. ¿Qué hace un juez en la agencia del Ministerio Público? Y No, es que están pegados. ¿Están pegados al juzgado agencia con y la el juzgado. agencia? Ok. Pero a fin de cuentas, no, en las placas que levanta el MP no fue asentado que el juez estaba presente. Él Y menciona... además, si él estuvo presente, digo, vamos, en este caso lo citan como testigo, Como no, testigo. no puede ser parte, no puede ser juez y parte. Además. No puede. Digo, Sí. según dice la ley, ¿no? Y por esta situación nosotros pedimos a lo que es un juez, un ministerio público, su escribiente y más autoridades. Oficial secretario se les llama. Ok, y de alguna forma, para estar presentes como testigos en nuestra situación jurídica. Sí. Tan es así que nosotros, a la hora de él darse por entendido, se excusa 2 veces. En la primera vez no nos los concedieron, hasta en la segunda nos pasan a Tepeaca. En Tepeaca se empiezan a desarrollar las pruebas. Se habla de un compadrazgo que había dentro de ese penal con el Oxiso. Y ahí vamos recomendados. Nos promueven una prórroga de jurisdicción y nos mandan a Tepeji. En Tepeji, ahí nos dan una sentencia de 29 años. No estando el expediente del Oxiso, a donde mencionaba que era una persona violenta, que mis hermanos efectivamente, el vínculo que tenían con esa persona era precisamente por Era la estar... contraparte. Así es, y no estar conforme. 1 año después de que este señor fallece, le giran orden de detención por esta situación jurídica que se llevaba. De ahí nos regresamos a lo que es la segunda instancia, aportamos lo que es una prueba. A ver, yo me del juez. quiero regresar un poquito. Para ir dándole seguimiento al caso. Se presentan peritajes. Sí. ¿Esos peritajes cómo vienen? Porque aquí es algo muy importante, Carlos. No hay cadena de custodia. 1. El MP, a la hora de que fue interrogado, él menciona pues que no sabía quién tenía que hacer la cadena de custodia, cosa que es aberrante. 2. Y que de alguna forma también lo único que recuerda es no ningún
nombre de ninguno de del personal que trabajaba con él, sino solamente el nombre de mis hermanos. Dentro de los hisopos no hay cadena de custodia debido a que están contaminados. Sí. El arma no fue preservada. No hay huellas, ni la confronta de huellas con la de mis hermanos. ¿Cómo es posible? No hay. O sea, el arma homicida es asegurada. Bueno, espérate. No hay confronta, Carlos, y no hacen examen dactilar. Espérate. Ajá. Todavía falta más. Sí. Supuestamente encuentran una arma que son de 18 centímetros. El arma que dejó en la cavidad del occiso es de 29. Una arma muy diferente. Sí. Y en la sentencia se habla de una arma de fuego. Por consiguiente decimos... ¿Sí? ¿No hubo necropsia? ¿Y de qué sirvió si no asentaron y cómo describieron las ropas de uno de mis hermanos y no la del occiso? No hay en ninguna diligencia un horario fijo. El único qué porquería. Es una asco, es una asquerosidad. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que las autoridades, o sea, siguen manejando el cuento. Ajá. Digo, ¿por qué? Porque obviamente ya hay una responsabilidad de muchos funcionarios. Claro. El dictar resolución contraria a las actuaciones, Carlos, es un delito de carácter penal. También para los servidores públicos, por supuesto, aclarando. Por supuesto. No es posible que un juez, si el dictamen de la Procuraduría, te habla de un arma de 29, la que les encontraron a ellos es de 18 centímetros, no hay cadenas de custodia, no hay nada. No es posible que el juez maneje homicidio por un arma de fuego. ¿Basado en qué? ¿En un testimonio, en una pericial, en qué? En nada. Y lo aberrante es que no nada más es la primera vez, cuando nosotros regresamos en segunda instancia, que también nos dieron 29 años, aún presentando prueba superviniente, nos dan 22 años. Nos vamos al federal, nos amparan, nos regresamos porque no se tomó en cuenta el interrogatorio del Ministerio Público, Yuri López Arzate, y 10 pruebas más. Nos regresamos, no es de alguna forma, como tal, no son valoradas. Acabamos de salir de una sentencia el 7 de julio y nos dan 22 años sin ser valorados. Y nuevamente la misma sentencia. La primera vez que tuvimos en primera instancia, nuevamente nos dan igualita, a tal grado que se pensaba como defensa la repetición del acto reclamado. Lo que menos tenemos es economía y tiempo. Vamos a un corte, continuamos con esta triste historia de terror. Sí, terror, lamentablemente hecha por las autoridades. Vamos a un corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos presentó el anteproyecto de construcción de la nueva sede del Congreso local, que se ubicaría frente al mercado Adolfo López Mateos, en una superficie total de 17,600 metros cuadrados, con un costo de entre 400 y 450 millones de pesos, y que constaría de 25,600 metros cuadrados de construcción en 4 edificios, divididos en un edificio administrativo, otro para el recinto legislativo en 5 niveles, donde se ubicaría el salón de plenos con capacidad aproximadamente para 700 personas, un pabellón y una torre mirador. Estas dos últimas construcciones podrían ser utilizadas para eventos culturales y en una de ellas sería instalada la biblioteca del Poder Legislativo. Consiste en un proyecto de arquitectura contemporánea totalmente incluyente, de arquitectura sustentable, con plazas, con espacios que no cuentan actualmente en el Congreso. A final de cuentas, como ya lo había dicho hace un momento, un espacio muy digno para no solo para los diputados, sino para quienes asistimos a hacer trámites o gestiones al Congreso del Estado. El director de la Facultad de Arquitectura, Gerardo Gama, aseguró que dentro de esta nueva sede se contempla el espacio para el Instituto de Investigaciones Legislativas, una plaza cívica y 2 plazas públicas, mismas que servirán como accesos de la calle Guillermo Gándara y por el circuito Adolfo López Mateos, respectivamente. Luis Roberto Rodríguez, quien resulte responsable. Este fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. En
quien resulte responsable, nos preocupamos por nuestro público. Por eso trabajamos en nuevos servicios y sistemas de comunicación más ágiles. Esperen pronto nuestra plataforma informativa, sin censura, quien resulte responsable, televisión ciudadana de crítica y denuncia. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Cualquier alumno de bachillerato que lleve introducción al estudio del derecho se daría cuenta de la aberración jurídica de esto, mira, paso por paso. Aquí hay una cosa que es importante, estuvo platicando conmigo en la oficina Esmeralda, sus papás que están aquí en el estudio, y yo le comenté, a mí me interesa, quiero ver el expediente porque, sí, vamos, de lo que me platicaron estuve viendo algunos detalles que para mí son importantes, porque tú sabes que una cosa es lo que se dice y otro lo que queda sentado. Lo que está sentado. Así es. Sí, aquí no se trata de que nosotros indiquemos qué sentencia debe existir, ¿no? No. Simplemente lo que queremos. Recibimos la denuncia de buena fe. Que se haga, Carlos, pero con los elementos que tenemos, con los elementos jurídicos, con todos los elementos, con cada uno de los expedientes que hay, de los 4 tomos que ya existen en este asunto, me queda muy claro que las autoridades dejaron de hacer su tarea. Totalmente. Un asesino en libertad. 2 inocentes privados de la libertad. Una familia que ha perdido todo en busca de justicia. Y una impunidad rampante de gente corrupta e impreparada. Carlos, en su momento les llegaron a pedir 600,000 pesos. ¿Quién es eso? Un juez. Un juez. Para decir, yo con 600,000 pesos te lo arreglo, lo compongo y no pasa nada. Sí. Entonces, qué pena que la justicia se venda al mejor postor. Qué pena que siga generándose impunidad. Yo le haría un llamado nuevamente al gobernador y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque ya es el momento de que esta gente deje de sufrir ese peregrinar y que se actúe conforme a derecho. Para ellos es muy fácil lavarse las manos, dictar una sentencia, nosotros ya cumplimos, y que sea la autoridad federal en materia de un amparo, sí, que resuelva. Obviamente hay complicaciones, Carlos, porque la Corte Interamericana puede sancionar la reparación del daño, los daños y perjuicios ocasionados. Sí. Me queda claro que a Moreno Valle le queda 1 año. Pero si fuera un día. Carlos, así fuera un día. Carlos, no podemos seguir permitiendo que la ley se compre y se maneje a la libertad. La falta de profesionalización de algunas autoridades, la falta de conocimiento de la ley. Él está respondiendo, Carlos, que tuvo problemas personales y posteriormente sacó su cédula profesional. Por el simple hecho de que no tenía título, son actuaciones Carlos, nulas. el hecho, no olvídate el título. Lo que te marca la cédula profesional, la cédula pues, a eso me refiero. Aquí tenemos un servidor público que no podría ser como tal, fungir como tal, si no tuviera su cédula profesional. Así es. Si tuviese título, pues sí, podría ser oficial secretario, mecanógrafo, pero no podría ser titular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínate, con esa gravedad de ese asunto, a esto, los peritajes, aquí están los peritajes, sí, porque para mí son importantes, porque mire, aquí tenemos lo del juez, que está claro, aquí en la segunda parte lo tenemos, sí, si le quieres hacer un close-up, aquí lo tenemos, ya es copia, pero aquí en el segundo párrafo, en todo esto, se encuentra. Es donde reconoce. Donde lo manifiesta el juez. Carlos, fíjate, todavía se interpuso por los inculpados, y es lamentable, que agarre y que manifieste que por lo que hace al segundo de los hechos, dice la Universidad Autónoma de Puebla, así como, sí, tenía su título, sí, de acuerdo. Pero no tenía cédula pero no tenía la cédula profesional. Entonces, el no tener la cédula profesional, para el caso requería siendo el número de la misma, obtuve, dice, profesional por esos años, sino posteriormente obtuve mi cédula profesional, pero fue posterior. Entonces, un juez que dictó sentencias sin tener
la cédula profesional correspondiente, digo, caramba, yo creo que sí es una situación de usurpación de profesión. Totalmente. Independientemente de por la ley. todas las diligencias, Carlos, todas las diligencias que él hizo, no tienen validez. fungiendo como juez, no tienen validez. Sentencias, se habla de una privación ilegal de la libertad, porque además hay una privación ilegal de la libertad, porque si no tiene la autoridad para determinar una sentencia. O sea, qué grave. Ustedes recurrieron al Poder Judicial de Puebla. Sí, todas las instancias habidas y por haber. Hay un consejo de la judicatura que revisa expedientes, que regula la actuación de los jueces. ¿Qué le dijeron en esa instancia? No pasamos de la puerta. ¿Cómo? Solamente nos reciben los oficios y eso es todo. Hemos ido a servidores públicos y de alguna forma no nos han dado la atención correspondiente como ciudadanos. Ni siquiera la atención de recibirlos, que expongan su caso, su queja. No pasamos. ¿La Comisión de Derechos Humanos? ¿Del lado del gobierno? No. Ellos los torturaron en el año pasado. Aparte fueron torturados. Y en ese año nosotros promovimos lo que fueron 2 amparos y la justicia nos ampara federal por esa situación de tortura. A mi mamá le levantaron en ese cerezo una diligencia a donde también los servidores públicos de ese lugar, sí, falsificaron su firma y nosotros estamos presentando, sí, un peritaje en grafoscopía pidiendo, porque su firma de ella esta es la que falsifican, le levantan una acta, disque sancionándola, sí, y es muy diferente su firma como ella está, a como ella le hicieron. A simple vista es notorio. Y entonces, esto es lo que pasa en el cerezo de Tepeji. O sea, es que cada una de las etapas del proceso, de los niveles de justicia, está corrompido. Exacto. Afortunadamente en el federal nos ampara y es como esta situación se ha detenido. Este es el peritaje en cuestión del arma, a donde dice... Este es el particular. Sí, el que nosotros nos estamos presentando. Y por eso, y el de la Procuraduría. Y el de la Procuraduría está aquí y definitivamente ahí menciona que no es. ¿No se realizó la necropsia de ley? A la hora de que se realiza la necropsia, no hay cadena de custodia. De alguna forma lo que están levantando ellos no están asentando horas específicas. Las diligencias no tienen las formalidades correspondientes, no tienen las huellas, los oficios como tal. ¿Sí? ¿De dónde sacan el asunto del arma de fuego cuando la causa de muerte es lesión por herida punzocortante con un diámetro de penetración que es inclusive causal de detención de los hermanos cuando dicen que ellos tenían el arma en su automóvil, ¿no? Eso sería cuestión de preguntarle al juez que en su momento dictó la sentencia. ¿Cómo justifica? Porque no lo justifica. ¿De dónde se lo saca? No está fundamentado ni motivada mis sentencias, las que hemos tenido en el Estado. Por consiguiente decimos, bueno, entonces, si una arma es la que dicen que hizo el hecho, entonces, ¿dónde están las demás? Se pone en duda dónde están, ¿no? Sí. Y bajo qué custodia hicieron el embalar. Entonces, ¿dónde? Hemos promovido un amparo en cuestión de sus cosas o sus pertenencias, ya que ellos levantaron un triplicado, sin que fuera fundamentado o alguna persona que fuera señalada por los delitos que a ellos se les imputaban. Sí. No hay ninguna de sus cosas, no hay cédulas, dinero, credenciales, todas sus pertenencias que ellos llevaban en su momento, ¿no? Las hemos requerido y no se nos dan. Nos dicen que no hay nada en esas oficinas del MP de Tecali de Herrera. E incluso esa oficina ya desapareció. Hoy nada más está la de Tepeaca. ¿Y casualmente, muy convenientemente. Y entonces decimos, ¿qué pasa en mi situación? ¿Qué pasa con la obstrucción de la justicia? Por eso les pedimos a los juzgadores, por favor, apéguense a justicia, a derecho y a constitución, porque no es posible toda esta arbitrariedad y que 2 vidas de 2 seres humanos que están sabedores, que porque son abogados, estén pasando. A ver, pregunto ingenuamente, ¿ya recurrió al Poder Judicial, a Derechos Humanos, a la Gubernatura del Estado de Puebla? Sí. ¿Ahí sí los atendieron? Al CIS, sí. ¿Quién los atendió? El licenciado Heriberto Castillo nos turna a la cuestión lo que es con el procurador. Del procurador nos atienden para servidores públicos. En servidores públicos no nos dan absolutamente nada. Nada, todas las averiguaciones que hemos presentado, todas las quejas
que hemos presentado para cada uno de los servidores que hemos anunciado, no se han dado, procedido. e incluso nos han mandado a tipicidad. Hemos recurrido a lo que es el DIF, para que pidamos, aquí está la del procurador, y que de alguna forma nos pasan a lo que es... ¿No hay un área de atención a víctimas en la Procuraduría de Puebla? No lo hay. ¿Han acudido al gobierno federal, además de a la Presidencia de la República, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Nosotros recurrimos a lo que fue las oficinas del Ejecutivo en Ciudad de México con el presidente Peña Nieto. Es como tenemos un expediente abierto para nosotros tener las averiguaciones que podamos aportar y todo lo que podamos nosotros estar dando. Lo aberrante, que quiero leerles un poquito, a donde dicen, cuando nosotros mencionamos y promovimos una queja contra el MP Yuri López Arzate, en lo que fue servidores públicos, el MP de la mesa le da al servidor público para que ratifique por medio de él la denuncia que mis hermanos habían hecho. Eso es ilegal por la secrecía de los actos. Y entonces decimos, a raíz de eso, la averiguación 361-2011, que fue contra ese MP, no ha trascendido. Promovimos un amparo 285 en el segundo juzgado penal. Segundo juzgado de distrito. De distrito penal, y ahí es a donde nos están concediendo contra ese servidor público, el director, para que dé contestación al procedimiento, por esas averiguaciones 361-250 y 248-2013. Lo que es un perito, porque ese perito efectivamente su trabajo no fue realizado, que fue salvaguardar los indicios, la cadena de custodia. Así es. Cada etapa de este proceso está viciado, está podrido, está manoseado. Recurren a otras instancias y hay omisión, hay una completa falta de sensibilidad, nos faltarían calificativos para... No, pero fíjate, aparte de todo, fíjate que el supuesto testigo que ellos manejan, aquí está también una prueba donde se hace un estudio de grafoscopía de la firma del supuesto testigo. No corresponde la firma. Tampoco. No es la firma. Y aquí está la firma. Ni tampoco estuvo ahí. No estuvo. Me queda claro. Ni nada. Me queda claro, Carlos. Me queda claro que obviamente, pues bueno, estos son los dictámenes, los puntajes que presentan ellos como defensa. ¿De acuerdo? Sí hay algunas, pero también hay una situación que es clara, que marca la ley. La duda absuelve. Claro. ¿Correcto? Y si esto no genera... Aquí no estamos hablando nosotros con la determinación de una inocencia, pero sí estamos hablando que existen dudas. El proceso, no hay debido proceso, que es una garantía constitucional. O sea, simplemente con esta situación no hay un debido proceso, no hay presunción de inocencia y no tiene que estar aplicado el nuevo sistema de justicia penal en Puebla. Simplemente la ley ampara a este tipo de ciudadanos cuando se da este factor, pero ha sido recurrente. Esta es la firma, esto es lo que aparece. Vamos a ver la declaración que dice esta persona. Esta es la firma de Víctor Hugo Gómez. Bueno, esta no es la firma. La que se dice la firma, de acuerdo al dictamen que tenemos aquí. Dice, agregando que yo pensé que el señor de la camisa amarilla y pantalón negro se acercó a ellos porque le iba a separar, pero de alguna manera acercado para agarrar al señor Elías, y que en vez que le asentaron al señor Elías, me di cuenta que el joven de la camisa azul y chamarra gris guardó inmediatamente el cuchillo en su funda y nuevamente se la guardó del mismo lugar donde la sacó, dirigiéndose hacia el juzgado. Pero como había mucha gente, ya no había dónde se fue. A ver, yo no entiendo. Si vio que lo guardó, que lo sacó y se metió a la agencia del Ministerio Público, y ya después ya de ahí no lo vio, y supuestamente se lo agarran y se lo encuentran en el coche.
Y si él se lo hubiera guardado después de haber ejecutado el acto, porque una sola gota, en su fe de ropas no hay absolutamente estaría nada. Manchado y tampoco de sangre, hay huellas en supuesto. el arma. Entonces decimos, y ese testigo todavía estamos demostrando que no ni estuvo ahí. Entonces, de tantos testigos, ¿por qué nada más uno? ¿Sí? Ahora, dentro de las oficinas donde ocurren los hechos, no había videocámaras, no se graban ahí las actuaciones. Es un pueblito. No había ningún recurso. Pero había, ¿qué? ¿10, 12 personas? Juez, había un ministerio público que podían dar fe y detener la situación, claro. Porque son varias instancias que está entre un espacio y otro, Sí. porque todavía está ayuntamiento Sí. y está finanzas. ¿Cómo Sí. es posible que no se detuviera? Y nosotros decimos, la aberrante situación. Son los ¿qué garantes hacemos? de la ley. Y este servidor público le da fe a eso. Aquí me está diciendo el licenciado Román, dice, testigo singular no hace prueba plena y hay Así jurisprudencia de la Corte. Claro. Así es, licenciado. Así es. Y entonces, Sí, es que yo estoy aquí leyendo. ¿qué más necesitan, no? Carlos, Los juzgadores. ¿qué más necesitan los juzgadores? Híjole, Carlos, ¿qué te diré? ¿Qué te diré? Digo, yo no soy perito grafóscopo, pero Es que no hace falta, a simple vista. no, mira, Ni siquiera para ir a Carlos, fondo. no, Ni siquiera. aquí está la firma de su Hay una rúbrica que Espérame, le corresponde. Aquí está, tú y yo no somos peritos. No. Esa es la firma supuestamente, ¿ok? Este. De la actuación. Sí. Y esta es la firma de su credencial de lector. O sea, aquí hay un garabato. No, esta, donde él firma con nombre. ok. Él firma con el nombre. Sí. Pero ese garabato aparece. Pero es Como una su rúbrica. firma, como su firma aparece. Pero tampoco aquí, en esta diligencia, falta sus huellas. Y no están sus No, bueno, huellas. independientemente. Para empezar, la H mayúscula con H minúscula. La G. Si te lo hacen, la G mayúscula de otra forma. La forma de la C. Así es, la misma V. Aquí sí puntea la letra I, aquí no. O sea, no somos peritos, No pero a somos simple peritos. vista. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con este caso que está de verdad como para la segunda parte de presunto culpable. En quien resulte responsable, nos preocupamos por nuestro público. Por eso trabajamos en nuevos servicios y sistemas de comunicación más ágiles. Esperen pronto nuestra plataforma informativa, sin censura. Quien resulte responsable, Televisión Ciudadana de Crítica y Denuncia. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Los amparos que han interpuesto extesoreros municipales para evitar declarar en el proceso de las denuncias que existen de los trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca por la desaparición y falta de pago de 15 millones de sus aportaciones del Instituto de Crédito han impedido que sean procesados los exalcaldes Rogelio Sánchez Gatica y Manuel Martínez Garrigós, explicó el abogado defensor de los empleados José Luis Uriostegui Salgado. A pesar de esto, consideró que las querellas han avanzado hasta judicializarse. Fueron tesoreros en su momento, se han abstenido de declarar, no han respondido a los citatorios, se ampararon y dependía básicamente de lo que ellos declararan que se pudiera fincar responsabilidad a los presidentes municipales, porque las órdenes que se dieron fueron normalmente de manera verbal. Luis Roberto Rodríguez, quien resulte responsable. Esto fue Reporte Morelos en quien resulte responsable. En quien resulte responsable, nos preocupamos por nuestro público. Por eso trabajamos en nuevos servicios y sistemas de comunicación más ágiles. Esperen pronto nuestra plataforma informativa, sin censura. Quien resulte responsable, Televisión Ciudadana de Crítica y Denuncia. Ya regresamos a quien resulte responsable. Agradecemos a quienes desde el estado de Puebla se trasladaron hasta los estudios de quien resulte responsable para volver a narrar esta pesadilla, este horror que han vivido en las instancias de persecución del delito, de procuración de justicia, de administración de justicia. Te voy a pasar el legajo. Parte del... Es que, Parte, ¿sabes qué? nada Yo, más perdón, parte. pero es que estoy
Carlitos está y yo estoy aquí de metiche, viendo algunos Esmeralda nos estaba diciendo que en una de las actuaciones de la gente del Ministerio Público es sintomático que en los documentos en donde aparece la rúbrica de este personaje es muy distinta a una de las actuaciones posteriores al caso que ustedes solicitaron. ¿En qué consiste, Araceli, de que lo encuentre? Lo que pasa es de que el Ministerio Público solamente firma con una rúbrica como tipo I. Nosotros a la hora de pedir sus generales y cómo él identificarlo porque no se había hecho, entonces ahí muestra su credencial de lector y firma en una forma muy diferente. O sea, no se parece ni una rúbrica. Una tras otra, con total impunidad, además. Y que no nos las querían dar. Además, ¿no? O sea, de negación de justicia. Hay todas las agravantes del libro, todas, absolutamente todas. ¿En qué momento jurídico se encuentra ahorita el caso de los hermanos? El día 3 de noviembre fue nuestra audiencia de vista. Sí. O la audiencia constitucional, como ustedes le nombran, para esperar la sentencia de segunda instancia. Y no fueron valoradas las pruebas que el federal que ganamos, el amparo. Sí, pero entonces no se le da cumplimiento al ordenado por el juez de distrito. Obviamente, en base a ello, se le da vista a las partes, se le notifica al juez de distrito, ellos van a notificar si le dieron cumplimiento a la sentencia. Eso en cuanto a la nueva sentencia, ahorita están en la apelación. Si no son valoradas las situaciones por los magistrados, en este caso, se puede recurrir a la instancia federal. Sí. Pero yo, Carlos, lo que no entiendo, independientemente, vamos, ese es el problema de un mal trabajo de procuración de justicia a un buen trabajo. Cuando haces un buen trabajo desde el inicio y cuando se tienes los elementos jurídicos para poder incriminar a una persona y que llegue a ser sentenciada y que cause ejecutoria en este caso como responsable del hecho, Carlos, las cosas son como son. Sí, claro. ¿De acuerdo? Pero cuando no hay los elementos ni los mínimos necesarios para acreditar una responsabilidad de carácter penal y a una sentencia de 22 años, aquí fíjate que, lo vemos en la declaración, menciona, pero no menciona quién de los dos lo apuñaló. El testigo no dice lo menciona. Una persona de tales características, camisa amarilla, sí, pero no dice quién. Señas particulares, complexión, filiación. Independientemente, te estás sentenciando a los dos, no a uno. Sí. O sea, vamos, si uno fue el que mató, ¿por qué vas? Vamos. Sí. Suponiendo sin conceder. Una porquería de asunto. Entonces, yo me pregunto, porque vamos, Carlos, ya un magistrado, los jueces que están viendo esto, es gente... Entonces dice, no procede nada de esto. Carlos, es gente estudiada. En teoría, ¿no? Es gente, ya para ser magistrado, Carlos, obviamente ya... Es deseable, ¿verdad? Ya pasaste muchos años dentro del Poder Judicial, es que uno supone. Ya tienes la experiencia. Uno supone. Sí, Carlos. Entonces, yo no creo, vamos, aquí lo delicado de todo esto es cómo se van dando todos estos errores jurídicos en perjuicio. ¿Errores? Cuando se habla de error, se habla de un asunto sin dolo, sin malicia. Me equivoqué, cometí un error. Carlos, aquí no parece ser un error, es sistemática el ataque y desestimación de las pruebas de la o qué defensa. Se está tratando de ocultar, o quién está atrás de ellos para quererles hacer este daño. Porque también es cierto. Claro. Vamos, igual hay encargos, ¿no? Pero esos encargos ¿hasta dónde están llegando? Sí. Ese es lo delicado. ¿Cómo ha impactado en su familia, Esmeralda, todo este asunto? El desgaste, la pena, chocar contra pared. ¿Cómo están? Más unidos que nunca, porque somos una familia pequeña, somos padres de familia. De alguna forma la economía es precaria, pero la salud más. Por eso decimos, no hay justicia. Tienen el poder. ¿Por qué? Por eso le hacemos un llamado a todo lo que son la sociedad poblana y al quien que se haya hecho, acreedor a una sanción de este administrador de justicia para que se comuniquen con nosotros y podamos de alguna forma darles nuestras pruebas para esas sentencias tan fuertes que hizo ese servidor público, Rodolfo Arana Santiesteban.
en cuestión darle a la sociedad estudiantil para que de esa forma el motor de la educación nos apoyen a limitar esto y que no se siga sucediendo más, porque vienen las nuevas generaciones. Y no es justo, si abogados lo que les hicieron, no es justo a cualquier otro tipo de ser humano, solo por estar en el poder. Ustedes convocaron una conferencia de prensa. Dimos a conocerlo lo que fue el día de noviembre, el día 9 de noviembre. ¿Y qué respuesta hubo después de esa conferencia? ¿O qué repercusiones más que respuesta? Aún no la sabemos. Nadie ha respondido nada. Seguimos en la misma situación. ¿Los medios locales qué dijeron? Sí, reprodujeron la noticia, Sí. hubo Tal cual, hubo de censura. cierta censura. De alguna forma, los puntos medulares estuvieron. Sí. Mencionaron, porque sí, en redes sociales aparecemos, y esto es lo que se dijo en los medios. Sí. Esto es lo que se dijo en los medios, en línea, impresos. Se distribuyó un resumen, una síntesis del caso. Una vez terminado, nosotros dimos a conocerlo para que los puntos medulares no fueran transgiversados. Sí. Cada quien dio su forma de ser en su punto, Sí. pero pues hasta ahorita no. No tenemos ningún tipo de apoyo, ayuda, o por lo menos que quieran dialogar con nosotros en decir, vamos a ver tu caso y vamos en Ni realidad siquiera. hasta dónde tienes la razón o hasta dónde se te concede la razón. Organismos internacionales, Amnistía Internacional, Change.org, gente que tiene un compromiso social que a veces quisiéramos o esperaríamos de los servidores públicos a los que les pagamos en México. Hemos intentado, hemos mandado correos, hacemos público en las redes sociales continuamente y sobre todo avalado nuestro dicho con lo que tenemos, con sellos originales para que lo puedan ver y en el momento que nos digan, pues nosotros presentárselo, ¿no? En opinión pública. Cuando hay redes de corrupción, porque no encuentro otro calificativo como este, cuando hay protección, cuando hay contubernio, cuando pareciera que gozan de privilegios en un sistema podrido de Procuración y Administración de Justicia, en ocasiones se da el siguiente paso para desanimar a los demandantes. ¿Han sido ustedes objeto de llamadas, amenazas o han sido amedrentados? En su momento sí, por eso nosotros no teníamos la decisión de darlo a conocer a más medios por las represalias que pudiéramos tener. Fuimos quitados por ese servidor público, fuimos corridos de la audiencia el día de los hechos, con Rodolfo Arana Santiesteban en su juzgado, nos mandaba a detener, a mi papá lo mandó a detener. Estábamos cerca de todo lo que era el atrio de la iglesia y solamente en la iglesia podíamos estar seguros, porque de ahí en fuera no. Sí nos mandó a amenazar, él dice que lo amenazamos, pero nunca demostró. Carlos, fíjate que una cosa que es aquí, digo, perdón por la interrupción. Estoy leyendo aquí el expediente, obviamente de la queja que presentaron, el juez en este caso presenta copia de su examen profesional. Copia de su examen profesional que lo hace licenciado y notario, abogado, notario y actuario, las tres en uno. Con fundamento del esfuerzo por el artículo 101 del Estatuto de la Universidad Autónoma de Puebla, me es grato comunicar que usted fue aprobado por unanimidad de votos en su examen profesional de la carrera de abogado, notario y actuario. Que sustente en ese día y que fue efectuado en el aula máxima de esa institución. Lo que comunica usted para sus conocimientos y efectos legales, consecuencia atentamente. Ok, aquí está. Pero fíjate, agarra, todavía le dicen al juez, al abogado Rodolfo Arana Santiesteban, juez de lo penal en el Distrito Judicial de Tecali, Puebla, que recibieron toda su documentación, copia certificada expedida por la Secretaría del Juzgado a su cargo, del legajo de acuerdos penales del año 2011, en especial de la diligencia fechada del 5 de septiembre del 2011. Aquí lo que no queda claro, Carlos, es en qué momento él obtiene la cédula profesional. ¿De acuerdo? Ok, el hecho de que tengas los documentos, que haya terminado la carrera, vuelvo a lo mismo a lo que dije en un principio. Es muy distinto. Se tiene que tramitar ante la Dirección de Profesiones, la Educación Pública. Así es. Es muy distinto. ¿Cuándo fue cuando sacó su cédula profesional? En el 2012. En el 2012, Carlos. Y los hechos ocurrieron en 2011.
En 2011. Y él actuó como juez. Desde ahí todo lo demás no sirve absolutamente de nada. ¿Cuánto tiempo tenía como ¿Cómo juez? es posible que un magistrado... ¿Cuánto tiempo tenía como juez? 2 décadas. 20 años de juez. Más de 2 décadas. Imagínense nada más. No es increíble. A ver, entonces, Es increíble. yo no entiendo. Es increíble. Entonces, pero vamos. La están viendo en todo México. ¿A quién quisiera usted dirigirse en este momento y expresar lo que nazca de su indignación, de su corazón, de la aspiración de justicia? ¿A quién se dirigiría y qué diría? A 2 personajes. A lo que es el procurador, que no obstruya la justicia, porque tengo la razón. Pero ya no depende del procurador esto ya está en la cancha del Tribunal Superior de Justicia. Esto ya no depende, independientemente, el procurador ya no tiene nada que ver con esta situación. El procurador lo que tendría que hacer en su momento, teniendo los elementos y las pruebas, era desistirse de la acción penal, porque hoy tiene la facultad para hacerlo, al estar, vamos, con todas estas dudas, digo, porque realmente yo no sé por qué no han actuado en contra del juez, porque además todas esas sentencias y todas las actuaciones, Carlos, no tienen validez jurídica. Eso sería una alguna. persona, el procurador. ¿La otra? Al presidente del tribunal. Al maestro. Al maestro Roberto Flores Toledano. Él está sabedor porque él fue el magistrado conocedor cuando se promovió la queja. Sí, administrativa con él. También cuando él fue de alguna forma el que dictó para que él se excusara. Rodolfo Arana Santisteban era magistrado en su momento y hoy es presidente. No más obstrucción en la justicia de mis hermanos, porque está sabedor que tengo la razón, pero que también la tengo porque he aportado las pruebas suficientes que ellos no son. Y que ellos en todo momento quieren imponer su razón, pero aquí más que su razón, sus palabras. Aquí no tratamos de litigar, pero sí tratamos simplemente de agarrar y de decir cómo están las cosas. Entonces, señores magistrados, yo y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, maestro Elizondo, sí le encargamos, por favor, que en Puebla se haga justicia, porque si esa es la justicia que esperan los poblanos, híjole, qué lamentable y qué tristeza. Pues agradecemos a la señorita Elizondo Casales, que su valentía, su presencia y el apoyo del programa Cuente con él. Gracias. Y su familia también. Pues. Así es. Pues bueno, Carlitos. Hasta aquí la emisión de hoy de Quien Resulte Responsable. Próximamente haremos un salto cualitativo y cuantitativo en transmisión de este programa. Así es, ya va a poder estar, vamos con dos lugares al mismo tiempo, vamos a tener todo un cambio que va a ser en beneficio de la ciudadanía y de ustedes. Y gracias por recibirnos en sus hogares. Nos vemos mañana ya jueves, partido de fútbol. La primera, que ya me decimos que ya nos vayamos. Bueno, ahí nos vemos hasta mañana, buenas noches. En Quien Resulte Responsable nos preocupamos por nuestro público. Por eso trabajamos en nuevos servicios y sistemas de comunicación más ágiles. Esperen pronto nuestra plataforma informativa, sin censura. Quien Resulte Responsable, televisión ciudadana de crítica y denuncia. Esto fue Quien Resulte Responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia. Sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.